Bueno, compañeros, un cordial saludo. Voy a hacer este video para explicar cómo se hace una tabla de amortización y quede cerrado el tema de la última clase. Para eso, entonces necesitamos en el siguiente ejemplo. Tenemos un préstamo de 150.000 para pagar a una tasa de interés del 12% anual en 24 cuotas mensuales. Lo primero que vamos a hacer es cuál es el pago para ese tipo de crédito. Entonces aquí utilizamos la función de Excel pago. Acá en la parte derecha de la hoja tengo la sintaxis de la función. Aquí en pago le doy doble clic y él me pide estos parámetros. Primero la tasa está en B2 y como es anual la divido por 12 porque necesito calcularla mensuales. Un año tiene 12 meses. Luego me pide el segundo parámetro, el número de periodos. Voy a pagar en 24 cuotas, está en B3. Y luego me pide el crédito. Los créditos son negativos para que la cuota la calcule positiva. Si doy el crédito positivo, me calcula la cuota negativa. Entonces, aquí está resuelta la primera parte. Un préstamo de 150.000 al 12% anual en 24 cuotas mensuales se cancela con 24 cuotas de 7.061. Vamos ahora a calcular los intereses. Para calcular los intereses, entonces agregamos dos columnas. Aquí ya está calculado, lo voy a borrar para hacerlo con ustedes. Calculamos dos columnas. Una columna D, donde van a estar entre los 24 pagos que tengo que desarrollar. Y una columna F, donde tengo que calcular a cuánto equivalen los intereses del periodo 1, del periodo 10, del periodo 21, del periodo 24. Para eso entonces utilizo esta fórmula de Excel que se llama pago interés. Aquí está la sintaxis. Entonces pago interés, le doy doble clic y le suministro los parámetros. La tasa la tengo en B2. Como aquí tengo que calcular 24 pagos diferentes, le voy a dar F4 para fijarla y poderla arrastrar. Dividido 12 porque son 12 meses que tiene un año. El número de periodo es 24 que está en B3, ya lo sabíamos, le doy F4. El periodo que voy a calcular en este momento son los intereses para el primer mes que está en D2. El número de pagos que voy a hacer si está en B3, que son 24 periodos. Y la deuda negativa está en B1 y le doy Enter. Aquí está entonces la sintaxis de la fórmula, pago interés, B2 dividido 12, D2, B3, B1. Observe que B2, B3 y B1 los fijé. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Mire que arrastro la fórmula hasta el periodo 24 y él me calcula los intereses. Si no lo hubiese fijado, los calculaba mal. Ahora vamos a hacer una tercera columna que es el pago de capital. También la voy a borrar para ejecutarla con todos ustedes. Entonces aquí tengo un crédito de 150.000 al 12% anual en 24 cuotas haciendo pagos de 7.061. Ya calculé los intereses. Ahora, ¿cuánto es el pago de capital? Utilizo la fórmula pago prin, que significa pago principal. Le doy doble clic y me vuelve a pedir los parámetros. ¿Cuál es la tasa? Está en B2. Hago el mismo procedimiento. Divido 12 para fijarlo. El periodo que voy a calcular está en D2. El número de periodos que me hicieron el préstamo está en B3. Le doy F4. El préstamo está en B1. Lo doy negativo. Y le doy F4 y lo cierro. Observe que el único que dejé fijo fue D2. ¿Por qué? Porque necesito arrastrar y que él me cambie 1, 2, 3 hasta 24. Mire que lo arrastro. Y observe que los intereses, el pago de capital va aumentando a medida que los intereses van disminuyendo. Observe que aquí en D2 hay 1, aquí en D9 está 8, aquí en D20 está 19, o sea que este es el pago de capital en cada uno de los periodos. Ahora vamos a hacer la tabla de amortización. Me interesa conocer cuál es el saldo de la deuda después de haber pagado los intereses y abono a capital. Recuerden que la fila E son los intereses, la fila F es el abono a capital. Por tanto, el saldo de la deuda va a ser lo que me prestaron, que está en B1, menos el acumulado que he pagado, que está en F2. La suma del acumulado. Aquí, como es una sola columna, va de F2 hasta
la misma celda F2, le doy cerrar, aplico la fórmula. Observe que yo necesito que aquí me quede el acumulado, o sea, en esta me debe quedar F2 más F3, en esta me debe quedar F2 más F3 más F4 más F5 más F6. Entonces voy a fijar este F2 para poder copiar la fórmula. Perdón, ahí cometí un errorcito. Voy a fijar este F2 y le doy Enter. Ahí me quedó la fórmula. Ya me quedó fijo, lo puedo arrastrar. Mire que ya me quedó fijo F2 y el otro libre, entonces lo arrastro. Observe que cuando lo arrastro, entonces, ¿qué hay aquí? El acumulado, lo que he pagado entre F2 y F3. ¿Qué hay aquí en la celda D10? El acumulado de F2 a F10. O sea que este saldo es la suma de estos abonos a capital que he hecho durante estos periodos. Observe que en el periodo 24 debo 0 pesos. Esta es la tabla de amortización. Aquí está la sintaxis de la columna G. Por tanto, tenemos una tabla con 4 columnas. En la primera están los 24 pagos. En la columna E están los intereses de cada una de las cuotas. En la columna F está el abono a capital, o sea, lo que realmente aboné. Y en la columna G está el saldo. Observemos que el interés más el pago de capital tendría que dar la cuota. Vamos a hacer la prueba. Esto sería igual a los intereses más el abono a capital y da 7061. Si la arrastro, observe que todas las cuotas dan 7061. Por tanto, queda la prueba superada. Bueno, espero que hayan comprendido bien cómo se hace una tabla de amortización. Hagan el ejercicio solitos en Excel y así comprenden entonces que una deuda tiene intereses, abono a capital y que a medida que las cuotas van aumentando, reducen los intereses de 1500, 1400, 1300 y se incrementa el abono a capital. Muchas gracias.